Gracias, Señor, por la misericordia y el amor que tienes para con nosotros. Gracias porque tu Espíritu ha comenzado una obra gloriosa en nuestra vida y la ha de terminar. Porque Él es el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre. Lloro para que esta palabra viva, Señor, que tú nos entregas hoy, sea una palabra que transforme nuestro ser, que nos haga más como el varón perfecto Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos, Padre eterno, en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos y amigos. Nos gozamos que usted ha escogido estar con nosotros en este día. Y quiero comenzar a hablar en esta tarde bajo un tema que Dios ha puesto en mi corazón, que se llama clamor que transforma. A veces clamamos por muchísimas cosas, pero no vemos cambios. Y yo quisiera que habláramos hoy y reflexionáramos un poquito bajo este tema, clamor que transforma. Si hay algo que yo tengo como privilegio, como pastor, es el que mucha gente se me acerca. Y creo que es raro el día que yo esté en la iglesia o en algún lugar que alguien no se me acerque y me diga: pastor, por favor, ora por mí. Ora por mí para que Dios me sane. Ora por mí para que Dios haga provisión de trabajo. Ora por mí para que Dios me dé paz. Ora por mí, y etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que no existe nada malo en eso, porque estamos llamados a orar los unos por los otros. Pero yo quiero que entendamos que la oración es mucho más que simplemente pedir cosas a Dios para que Dios supla nuestra necesidad. Ahora, es bíblico clamar a Dios. De hecho, en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por lo tanto, God is paying attention to those who are actually calling on His name. Dios está prestando atención sobre los justos, los hijos de Dios que están clamando por su nombre. De hecho, el versículo 17 de ese mismo Salmo 34 dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. O sea que not only does God hear what we ask Him to do, but He actually intervenes and makes it happen. No solamente Dios escucha las cosas que le pedimos, sino que también interviene de acuerdo a su perfecta voluntad y cambia y nos libra de nuestras angustias. Ahora, permítame decir esto. Gloria a Dios porque Dios nos escucha y contesta nuestras peticiones. Ahora, yo tengo un temor como pastor, y es que muchos cristianos se han convertido en cristianos de constante pedir y pedir para que Dios supla sus necesidades. Oramos para que Dios nos dé trabajo, nos dé una casa, nos dé un carro. Oramos para que Dios nos sane, para que Dios proteja nuestra vida, para que proteja la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de la cuarta generación. Y estamos siempre pidiéndole cosas al Señor que ya Dios nos ha dicho, escúchame, que Dios va a hacer. Y comenzamos a entrar en un espíritu religioso que realmente no es productivo, porque se vuelve algo tan rutinario que le perdemos el valor esencial de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Fue Jesús mismo cuando enseñó a orar a sus discípulos que dijo estas palabras en Mateo capítulo 6. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os engañéis. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre, escucha claro, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Cuándo? Antes de que vosotros la pidáis. Entonces, ¿por qué hay que pasar tanto tiempo y gastar tanta energía pidiéndole a Dios algo que Él ya sabe que nosotros necesitamos? Y por favor, no me malentienda, yo lo que Dios dice: el que pide, recibe; el que busca, halla; el que toca, se le abre. Eso es bíblico. No estoy criticando el que vengamos a Dios a pedir para nuestras necesidades. Eso es necesario hacerlo. Lo que no es correcto es que pensemos que eso es la oración, que solamente nos acerquemos a Dios como si Dios fuera un Dios mágico, que podemos pedirle algo y ¡pum!, ahí está. Así ocurre en muchísimos cristianos.
Personas que viven una vida religiosa y solamente se acercan a Dios en el momento cuando necesitan algo de Él. Cuando todo le va bien, no se acuerdan de Dios, pero cuando necesitan algo, rezan el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Se ponen bien espirituales, ¿no? Y se van de rodillas a clamar. Y usan y comienzan a hacer vanas repeticiones, ignorando que ya Dios conoce lo que ellos necesitan. En ese mismo pasaje bíblico Jesús explica algo bien importante, y es que cuando buscamos primero a Dios y su justicia, Dios va a hacer provisión. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, más bien buscad primeramente, habla de prioridades, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando buscamos a Dios, ese es el reino de Dios, los principios de Dios, y cuando deseamos caminar en su justicia, en su santidad, de acuerdo a sus mandamientos, Dios va a hacer ¿qué? Va a añadir todas estas cosas. ¿A qué yo quiero llegar? Sencillo. Yo le puedo decir con toda certeza que rara vez, podría contarlo a lo mejor en mi casi 20 años de ministerio, podría contarlo con esta mano, con estos 5 deditos, cuántas personas se han acercado a mí para pedirme oración que no sea para que Dios les sane o les supla una necesidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la oración? Rara vez he escuchado a alguien que me diga: pastor, por favor, ore por mí para que Dios me transforme. No nos acercamos a Dios solamente para pedirles, pero rara vez en tantos años ministeriales que tengo he escuchado a alguien que dice: pastor, por favor, ore para que la palabra viva de Dios surja un efecto en mi espíritu y su espíritu me transforme. Oh pastor, ore para que yo pueda rendir mi voluntad y el Espíritu Santo tome control y yo pueda realmente ser transformado. Como cristianos no hemos entendido, hermano, que la oración nos puede transformar. Nos puede convertir de personas comunes a personas extraordinarias. Y eso es lo que Dios desea. Cuando alguien te vea caminar, cuando alguien te vea hablar, cuando alguien te vea accionar, pueda darse cuenta que hay algo distinto en ti, porque has sido transformado en oración, en tu aposento alto, en tu cámara secreta, ante la presencia de Dios. Yo recuerdo una ocasión que mi padre compró un calentador solar, excelentísimo, porque calentaba aun cuando no hubiera sol, aunque estaba ya la temperatura caliente. Y no importa si nos bañamos en la mañana o en la noche, en la madrugada, siempre había agua caliente. ¿Sabe por qué? Porque es imposible estar frente al sol y no recibir su energía. De igual manera es imposible estar ante la presencia de Dios y no ser impactado para ser transformado por su Espíritu. Y en muchísimas ocasiones no vemos transformaciones porque no estamos en la presencia de Dios, con la excepción del domingo que llegamos a la casa. Pero Dios quiere transformar nuestra vida de oración en una vida que es realmente transformada. La oración tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva de ver las cosas. La razón por la cual nuestra perspectiva no cambia es porque hay muchas cosas que no conocemos de Dios todavía. Dios es sobrenatural, poderoso, y Él quiere transformarnos. La meta del Espíritu Santo es transformarnos a la imagen del varón perfecto que es Cristo, a la altura, la medida de Él. He is the mold that God uses to transform us so we can look more like Him. Él es el molde, y a veces el Espíritu de Dios toma la tijera o nos hace como barro, como alfarero, para poder transformarnos, para que nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Había un profeta, el profeta Jeremías, que estaba teniendo dificultad con sus oraciones, porque Dios le había dicho algunas cosas con respecto a la nación de Israel que no le gustaban. De hecho, cuando
cuando él expresa las palabras que voy a compartir con ustedes y Dios interviene y le habla, él se encontraba preso. Y estando preso, Dios le habló y le abrió su entendimiento para que pudiera comprender un principio importante. Y el principio es este, que cuando clamamos a Dios, Él nos da a conocer cosas nuevas. Observe conmigo Jeremías 33, versículo de 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así dice aquel cuyo nombre es el Señor, el que hizo la tierra y la formó y la estableció con firmeza. Lo primero que Dios le dice a Jeremías: Jeremías, the one who's talking to you is the all-powerful and almighty God who created every single amazing thing that you have seen over the earth. El Dios que te está hablando es el Dios glorioso y poderoso que hizo toda la creación y la grandeza de las cosas que tus ojos pueden observar en el mundo natural. Por lo tanto, no te olvides that I am here and I can change everything in your life. Por lo tanto, no olvides que yo estoy aquí y puedo cambiar todo en tu vida. Y mira lo que Dios le dice a él. Por lo tanto, Jeremías, clama a mí y yo responderé. No dice y yo responderé y te libraré de la cárcel. No dice yo te responderé y sanaré a tu suegra. No dice yo te responderé y te daré trabajo. No dice yo te responderé y te daré tus deseos. Observa lo que dice. Dice: clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Cuando habla de cosas grandes y ocultas, no está hablando en tamaño, sino de la dimensión profunda de la grandeza que existe en un Dios soberano y todopoderoso. A veces hemos limitado a Dios a cosas tan pequeñas que perdemos la grandeza. Y la grandeza más grande que puede haber es la transformación del ser humano. Porque seamos honestos tú y yo, ¿qué es lo más difícil que se nos hace? Parecernos a Cristo, semejarnos a Cristo. Pero esa es la meta, no solamente salvarnos para estar con la eternidad, sino transformarnos aquí en la tierra a la imagen del varón perfecto que es Jesús. Y por eso tenemos que estar conscientes, hermanos, que el deseo de Dios es clamar para respondernos y darnos a conocer cosas que no conocemos, que están ocultas. La palabra que lleva la connotación aquí es una ciudad amurallada, que es tan grande que no te permite ver lo que está dentro de ella. Dentro de esa ciudad pueden haber muchísimos tesoros, cosas hermosas para bendecir tu vida, pero si esa muralla permanece ahí, no hay forma de entrar a esa ciudad. No puedes disfrutar de las bendiciones que se encuentran en ella. Ahora, ¿sabe? Dios quería quitarle la imagen a Jeremías de que la manera de subir esa muralla no era por encima con una soga. Era arrodillado ante la presencia del Dios Altísimo, humillado, escuchando la voz del Espíritu para guiarle y hacerle entender cosas que él no podía comprender en ese momento. We will never be greater than when we are in our knees. Nunca seremos más grandes que cuando estamos en nuestras rodillas. Y Dios estaba interviniendo para cambiar y mostrarle algo a Jeremías que él necesitaba escuchar. Cuando yo reflexionaba en esto, recuerda, Jeremías, Dios le dijo: clama a mí, yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que no conocen. Inmediatamente el Espíritu Santo me recordó las palabras de Jesucristo. Estas palabras de Jesucristo, Dios me hace entender que hay una conexión directa con lo que Dios le está diciendo a Jeremías. Observe conmigo en Juan 8, 31 al 32. Dice: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es imposible mantenernos fieles a las enseñanzas de Dios si nosotros no las conocemos. Es imposible obedecer las leyes si no las estudiamos. Hay momentos que podemos violar las leyes bajo ignorancia, pero las estamos violando. Y hay momentos que no disfrutamos de tantas cosas que Dios tiene promesas para nosotros porque no hemos conocido lo que Dios nos dice en su palabra. Pero Jesús dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad,
y la verdad os hará libres. Jeremías no conocía toda la verdad. Jeremías estaba en depresión, Jeremías estaba limitado, Jeremías estaba preso, la nación estaba cautiva. Sin embargo, Dios le abre los ojos espirituales para darle the bigger picture, para poder mostrarle algo que él no conocía. Y Dios comienza ahora a revelarle a Jeremías una transformación, un cambio mental de algo profético que Dios iba a hacer con la nación de Israel. No era algo inmediato, era algo que iba a tomar años llegar allí. Pero Dios le estaba diciendo a Jeremías: tú estás viendo solamente con tus ojos ahora, pero hay algo mucho más grande que yo estoy pronto por hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano. El enemigo quiere, escúchame, mantenerte mirando lo que estás viviendo hoy. Y Dios quiere mantenerte mirando las cosas que Él te ha prometido. Y por eso el enemigo siempre nos desvía nuestra mirada a las cosas terrenales. Y Dios quiere que miremos nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Y cuando nuestros ojos están puestos en el futuro, en las promesas de Dios, hermano, eso significa creer las cosas que Dios ha dicho a pesar de que no las hemos visto todavía. Entonces Dios comienza a fluir un cambio. Cuando yo oraba al Señor, el Señor me dio este principio para ustedes. De hecho, este viene siendo el meollo, el resumen, el clímax, si lo quiero decir, lo más importante de este mensaje. Dios me enseñó estas palabras: no serás transformado hasta que conozcas la voluntad de Dios. No conocerás la voluntad de Dios hasta que clames a Él. A veces queremos ser transformados, pero es imposible ser transformados aparte de conocer a Dios. Pero jamás vamos a conocer a Dios a menos que clamemos ante la presencia de Dios. Y cuando digo de clamar, I'm talking about crying out to God with all your heart. Cuando hablo de clamar, no estoy hablando simplemente de hacer una oración o un rezo. Estoy hablando de derramar tu corazón ante Dios. De decirle: Señor, yo soy así, estoy Okay, somebody help me here. Comportándome así, estoy hablando así, estoy pensando así, pero a ti no te agrada que yo haga eso. Por lo tanto, Señor, vengo ante tu presencia reconociendo que necesito ser transformado. Cuando me miro en la palabra, en el espejo de tu palabra, oh Señor, no es lo que debo ser, pero no me voy a rendir. Voy a estar en tu presencia hasta que tu espíritu me tome mi corazón, mi alma y mi cuerpo y me transforme por completo, Señor. Señor, yo no anhelo nada más que ser transformado por tu espíritu. Si ¿cuándo fue la última vez que oraste así ante la presencia de Dios? A veces digo: pastor, ore por mí. Ora tú por ti. I'm sorry, no lo digo de mala forma. Lo que quiero decir es que cuando tú clamas a Dios, tú tienes que clamar a Dios. Tú tienes que conocer. Yo no puedo conocer a Dios por ti. Yo no puedo darte mi conocimiento. Yo no puedo darte mis experiencias, mi vivencia, mi fe, ni mi dependencia en Dios. Solo tú puedes hacerlo. Y por eso a veces Dios no puede contestar tu petición, porque dependes de la fe de otra persona. Let me tell you, Dios me está ministrando de una manera gloriosa. And you're going to see a lot of things change in this church. Van a ver muchas cosas cambiar, porque se acabó el que sea el pastor que lo hace todo. Se acabó el que piensen que el pastor es el que tiene toda la fe y todo el poder. Tú tienes fe, tú tienes poder. Dios quiere utilizarte. Tú también eres grande en la mano del Señor, aleluya. Y Dios te creó para hacer grandezas y proezas por su espíritu. Gloria sea el nombre de Jesús. Y así, ¿cómo vamos a alcanzar todas las cosas que Dios ha dicho que va a hacer a través de nosotros? I can do it. You and I can do it. Tú y yo con el Señor podemos. La palabra declara que todo lo podemos. No en el pastor, en Cristo. Podemos. Y lo vamos a lograr en el nombre del Señor. Pero no va a ocurrir hasta que tú y yo vengamos ante la presencia de Dios con clamor. Nos derramemos ante su presencia para que su espíritu haga una obra. Vuelvo a leerlo: no serás transformado hasta que conozcas la voluntad de Dios, y no conocerás la voluntad de Dios hasta que clames a Él. Sabe que el apóstol Pablo entendía este gran principio. Y cuando el apóstol Pablo ministraba en algún lugar, él no ministraba y los dejaba.
Él ponía un líder y luego clamaba, intercedía a Dios. Y te voy a enseñar por las cosas que él intercedía. Vamos conmigo al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 9. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y lee así la palabra de Dios. Así que desde que supimos de ustedes, hablando de la iglesia de Colosas, no dejamos, o sea, no nos apartamos, no cesamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Escucha, no oró para que Dios le dé casa, ni para que Dios le dé carro, ni para que le dé el GameCube o el Nintendo, ¿no? ¿Cuáles son los modernos ahora? Ayúdame aquí. Él lo tiene, el PlayStation, esas cosas, Xbox. ¿Por qué fue que oró? Él oró y lo tenía constantemente en sus oraciones y le pidió a Dios que Dios le dé el pleno conocimiento de su voluntad. No un poquito de la voluntad de Dios, un conocimiento pleno. O sea, this is something bigger than we think. Y uno de los errores como cristianos, sobre todo de aquellos que llevamos años en el evangelio, es pensar que ya todo lo sabemos de Dios. Es pensar que ya podemos enseñar y ser grandes maestros cuando nuestra vida todavía no ha sido transformada por el Espíritu Santo de Dios. Dios desea mostrarnos el pleno conocimiento de su voluntad para que le conceda sabiduría y toda comprensión espiritual. Él dice, no dejamos de tenerlos presentes. Y sabe, yo le voy a pedir a ustedes todos los días que usted no deje de orar por mí. Ore para que Dios me dé un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Ore para que Dios me transforme por su palabra. Pero también ore por usted, para que Dios le dé un pleno conocimiento, para que usted pueda conocer, gustar y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Gustar, you have to taste God. Tienes que probar a Dios, o sea, experimentar lo que Dios pueda caminar contigo y tú conocer realmente quién Dios es. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es necesario, hermano, que nosotros tengamos un pleno conocimiento? El clamor del apóstol Pablo era para que conozcamos su voluntad. Por favor, escúchame. No es para que, nuestra cabecita se haga más grande y nos creamos mejor que el otro porque no fue al instituto teológico. No es para que podamos decir, no, yo me gradué de 4 años. Ayer conocí a una persona que me dijo, me gradué de 4 años de instituto. Y yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios que esa persona que lo dijo era bien humilde y no lo dijo de mala intención. Por el contrario, lo dijo con toda sinceridad porque sirve a Dios y es una sierva de Dios. Pero hay otros que lo dicen como quien dice, that gives me a position. I'm superior because I have knowledge. ¿Tú sabes que el conocimiento no nos hace superiores? De hecho, todo el contrario, cuando tenemos conocimiento y enseñamos, la Biblia dice que Dios nos juzga más altamente. Déjeme decir, hermano, estar parado aquí es bien difícil. No por el momento de ahora, sino por lo que nos espera luego. Porque Dios ha dicho que nos va a llamar la atención a los maestros y nos va a exigir más de los oyentes. Cuando le pidan enseñar, asegúrense que usted está viviendo. Y esto no significa que I have everything under control. Por el contrario, esto significa que constantemente tengo que ir ante la presencia de Dios para decirle, Señor, lo que veo en mí no es correcto, no me gusta. Tengo que ir ante la presencia de Dios para decirle, oh Señor, me pasa como el apóstol Pablo, que las cosas que no quiero, esas hago. Oh, pero gloria a Dios por Jesucristo, aleluya. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Lo que nos espera es una transformación gloriosa para aquellos que nos derramamos ante la presencia del Señor, aleluya. Lo que nos espera es un movimiento glorioso del Espíritu Santo en nuestra vida para moldearnos, para crear cambios concretos y reales. Jesús no vino y enseñó sencillamente para contradecir los fariseos y los saduceos. Jesús vino para mostrarles aquello que le daba libertad. El cristianismo no es una religión de conocimiento, es una vida práctica. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué produce vida? Vivir dentro de los mandamientos de Dios, practicar la verdad de Dios. Y cuando eso ocurre, las cosas son distintas. Ahora déjeme decir una cosa, hay momentos que las decisiones que tenemos que tomar no son fáciles.
No temas, no te avergüences. Tómalas por difícil que puedan ser. Tómalas por difícil, aleluya, de aquellos que te señalan para criticarte, para juzgarte, para decirte, sabes que eres un loco. Pero déjame decirte que el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No te avergüences de la verdad, aleluya. Es poder de Dios para transformar, para salvar, para libertar, aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. We need real power. Cuando la gente comienza a ver vidas transformadas en la iglesia, habrá muchos más que se acercan. Cuando la gente comienza a ver compañeros de trabajo transformados, que hablan distinto, que toman decisiones distintas, que se someten a sus jefes superiores, entonces quieren descubrir qué tiene, qué hace, de dónde es, qué le picó. Le picó el Espíritu Santo de Dios que habita en él, aleluya. En la gloria del Dios Altísimo, que ha tomado control de su ser, que está transformando su mente, su alma y su corazón, aleluya. Eso es exactamente lo que Dios quiere, hermano, que haya en nuestro ser una transformación real. Ahora, déjame decirte un secreto. It's for your own good. Es para tu propio beneficio. Dios no cambia, Él es perfecto y santo. Nada de lo que tú haces, amado hermano, va a cambiar la esencia de lo que Dios es, pero va a cambiar quién tú eres, cómo tú sientes y el gozo que hay en tu corazón. Observa lo que el apóstol Pablo dice en esa misma carta. Después que él habla de recibir ese pleno conocimiento, esa sabiduría, él dice ¿para qué? Él dice el entonces, o sea, lo que va a suceder luego. En el versículo 10 de Colosenses capítulo 1, y vamos a ver de hecho 4 bendiciones que provee aquella persona que hace un clamor ante Dios genuino. Lo primero, leamos el versículo 10, dice: entonces, o sea, después de haber recibido el pleno conocimiento de su voluntad, de su sabiduría, la comprensión, el discernimiento espiritual, entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Lo primero que va a ocurrir es que nuestras vidas siempre honrarán y agradarán al Señor. Escúchame claro. Cuando tú tienes una devoción de Dios y haces un clamor que transforma, no te va a pasar como algunos cristianos que son como una montaña rusa. Aleluya, the peak, gozosos, contentos. Y la semana que viene están acá abajo. Y la otra semana vuelven y van allá a otro retiro y buscan: no, ese pastor está ungido, que ore por mí, que ore por mí. Y se derraman ante la presencia de Dios y están contentos, ahí salen gozosos. Y el viernes nuevamente acá abajo. Escucha lo que dice la Biblia. Dice: nuestras vidas siempre honrarán y agradarán al Señor. Escúchame claro. Hay algunos en la casa que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo que es tiempo de comenzar seriamente a honrarlo. Dios no te creó para que le dieras vergüenza al nombre de Dios. Dios te creó para que honrara su nombre, aleluya, para que traiga gloria a su nombre, para que lo exaltes en medio de las naciones, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios no te creó para que le agradaras un día y otro no. Dios te creó para que le agradaras siempre. Ahora, ¿sabe dónde se encuentra la clave? Se encuentra en una persona que clama por transformación. No una persona que está clamando para que Dios le dé sus caprichos y le supla sus necesidades, sino una persona que quiere agradar a Dios sobre todas las cosas. Una persona que se mira ante la palabra de Dios y le dice: oh Señor, cambia esto en mí porque no te honra. ¿Cuántas veces nosotros oramos y pasamos al altar y hacemos el llamado y se llenan todos los domingos? Y por favor, no significa que estoy en contra de los llamados, porque yo los hago. Lo que yo observo es esto, es que a veces son los mismos y los mismos, y eso no es el problema. El problema es que pasa por lo mismo. Pasa para que oren por la misma necesidad, por la misma flaqueza, por el mismo pecado. ¿Tú sabes dónde viene esa raíz? No viene porque la palabra de Dios carece de poder, ni porque el Espíritu Santo no mora en ellos. Viene porque todavía no se han derramado ante la presencia de Dios con un clamor para que Dios lo transforme por su Espíritu. Porque aquellos que están ante la presencia de Dios serán transformados realmente. Aleluya. Please, let's move ourselves in a plead with the Lord.
Vamos a derramarnos en clamor a Dios. Oh, Rey mío, por favor, tócame con tu gloria. Oh, Dios mío, quita de mí todo lo que a ti no te agrada. Pero tiene que haber una convicción, un dolor en nuestro espíritu. Dios quiere que siempre tú le agrades. Te creó para eso. Dios creó a Israel para llevar su gloria a las naciones. Y Dios te creó a ti, te injertó, dice la palabra, en el olivo, para que tú también fueras aquella persona que trae gloria y honra a Dios. La segunda bendición es que Dios nos va a dar vidas fructíferas. Dice entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. ¿Cuáles frutos están produciendo tus vidas? Hay frutos, dice, toda clase de buenos frutos. Porque a veces el fruto que recibimos no son frutos buenos. Y Dios nos quiere llevar a eso, hermano. Cuando clamamos a Dios con un clamor, hermano, que pide ser transformado por su Espíritu, nuestras vidas van a ser fructíferas. No debe haber un solo cristiano en la casa de Dios que no esté envuelto produciendo algún tipo de fruto. No dice un fruto, dice toda clase de fruto. Eso tiene que ver con tus dones, con tus talentos. Esto tiene que ver con la forma en que Dios te ha creado. Hay algo por lo cual Dios te trajo a esta iglesia con el propósito de que tú produzcas fruto para traer gloria a Dios. Ahora, ¿sabe cuándo ocurre eso? Cuando tú y yo clamamos ante Dios. ¿Tienes una vida infructífera? ¿Te sientes vacío? ¿Te sientes que no haces nada por el reino de Dios? Yo te puedo asegurar que hay una conexión directa con tu falta de clamar a Dios para ser transformado. Por eso hay que venir ante Dios con un clamor específicamente para ser transformado por su Espíritu. La tercera bendición es que nuestras vidas serán vidas saludables y maduras. Dice, mientras tanto irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Un cristiano saludable es un cristiano que crece. Es un cristiano que evoluciona, es transformado por el Espíritu de Dios. Es un cristiano, hermano, que comienza a hacer las cosas diferentes. Es un cristiano que ya la palabra o la leche básica de orar por dame casa, dame carro, dame salud. Eso es un cristiano, ¿sabe qué? Un cristiano que no tiene madurez profunda. Y quiero hacer una aclaración. Eso no significa que cuando estamos enfermos no podemos orar. Por supuesto que sí, por sus llagas somos curados. Eso no significa que cuando no tenemos trabajo no debemos orar. Por supuesto que debemos orar. Estoy hablando cuando eso es lo que se convierte en un patrón, cuando toda la gente que ora por nosotros ora por lo mismo, y cuando oramos por algo oramos solamente por eso. Dios quiere llevarnos a un clamor distinto, donde el Espíritu Santo de Dios realmente esté produciendo una transformación real que nos haga personas saludables y maduras. Ve a una persona que está enferma espiritualmente, que no es saludable, es una persona que no ha hecho un clamor para ser transformados. You will never change what you're able to tolerate. Nunca vas a cambiar nada que tú estés dispuesto a soportar. Si sigues soportando el mismo estilo de vida, si sigues viviendo con el mismo pecado, nunca lo vas a cambiar. Tienes que pedirle a Dios que Dios te dé asco por el pecado. Que Dios te haga reconocer el pecado por lo que es suciedad, vacío, y que no va a producir nada bueno en ti ni en aquello que te rodea. Pídele a Dios que produzca en tu corazón algo que repele realmente el pecado, que te dé náuseas el pecado. Porque cuando eso ocurre, hermano, tu vida va a ser una vida saludable y va a ser una vida madura. El cuarto beneficio, y con esto voy a terminar porque quiero ser breve. Un clamor sincero produce en nosotros constancia y paciencia necesaria para ser exitosos y no desmayar. Observa lo que dice la palabra, versículo 11 de Colosenses capítulo 1. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan la constancia y la paciencia que necesitan.
La constancia se refiere a un hombre que no se desvía de los propósitos de Dios para su vida, ni de la lealtad de su fe al Señor, ni de la santidad que Dios demanda a pesar de las grandes pruebas, los sufrimientos que puedan llegar a su vida. Recientemente alguien me dijo: pastor, X persona ya no viene a la iglesia porque dijo que cuando estaba en el mundo le iba mejor. Wow. A mí me dolió tanto en mi corazón escuchar esa mentira del enemigo. ¿Sabe qué es eso? Es una vida que todavía no se ha rendido en clamor ante Dios. Dios está tratando de llamar su atención para crear un cambio interno en su corazón para que pueda conocer a Dios. Pero está mirando a Dios por lo que Dios puede darle. Porque no le va bien financieramente, porque no puede suplir su necesidad. Déjame decirte, entonces vete a la cámara secreta y habla con Dios, porque ahí Dios te va a fortalecer y te va a bendecir. Eso es una mentira del diablo, una mentira, lo repito, es una mentira del enemigo para apartarte de la verdad del camino. La Biblia declara de manera clara, hermano, que nosotros también tenemos que orar para que recibamos fortaleza, para que el glorioso poder de Dios tenga y produzca en nosotros toda constancia y toda paciencia. Paciencia es la característica de un hombre que tiene tolerancia también hacia otros y la capacidad de no vengarse de otras personas que le hacen daño. Una persona que quiere vengarse de otro, una persona que no puede ver la cara a otro, una persona que deja de visitar a su familiar, a su amigo, una persona que deja de ir a la iglesia porque alguien lo ofendió, es una persona que todavía está caminando en pañales espirituales. Es una persona que todavía no se ha sometido ante la presencia de Dios y que no ha clamado a Dios para que Dios transforme su ser. Dios va a producir en nosotros, hermano, constancia para continuar. Va a haber momentos en tu vida que tú vas a sentir posiblemente el deseo de detenerte, de no continuar con lo que Dios ha puesto delante de ti. Cuando tú sientas esas emociones, cuando tú escuches esas voces que no son voces de Dios, aleluya, para hablar a tu corazón, ve y haz un clamor ante Dios. No un clamor para pedirle, es un clamor para que te transforme, es un clamor para que te dé constancia. Cuando alguien que te ha lastimado y tú no quieras saludarlo y se te hace difícil verlo al rostro, ve ante la presencia de Dios y dile: Señor, yo sé que en mí no están las fuerzas, pero en ti sí hay posibilidad de yo perdonarle, de yo volver a abrazarle, de yo poder tener comunión con él o con ella nuevamente. Porque una persona que tiene, hermano, un clamor para transformación es una persona que Dios le va a dar la tolerancia hacia otros y la capacidad de no vengarse por sí mismo. Dios dijo: la venganza es mía. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Por eso no debemos tomar nosotros en nuestras manos lo que nosotros queremos hacer. Y con esto voy a terminar. Escúcheme claro. No serás transformado hasta que conozcas la voluntad de Dios. No conocerás la voluntad de Dios hasta que no clames a Él. Ponte de pie en esta tarde. Padre eterno, gracias, porque tu evangelio es un evangelio que transforma. No es un evangelio que nos informa, es un evangelio que nos transforma. No es un evangelio que enseña filosofías huecas, humanas, Padre, sino es un evangelio que llena el vacío real. Es un evangelio, Padre mío, que nos liberta, que quita de nosotros el pecado. Es un evangelio que nos hace mejores personas. Es un evangelio, Padre mío, Señor, que nos hace hacer las cosas buenas que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Pero antes de poder caminar en esa verdad tuya, tu Espíritu nos dice que tenemos que clamar, que tenemos que hacer un clamor de transformación, porque hay clamores que transforman, Padre mío, y nosotros necesitamos hoy ser transformados. En esa comunión, por favor, con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado a alguien que posiblemente nos visita por primera vez. Tú también necesitas transformación. Nosotros no estamos aquí como personas perfectas, sino como personas que han puesto su fe en uno que es perfecto, que es Cristo.
Y tú necesitas también la perfección de Cristo, ser justificado por la fe, no por las obras tuyas, por la fe. Jesús murió por tus pecados para que tú no tengas que morir con tu dolor. Habrá alguien que dice: pastor, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero comenzar una vida nueva. Yo necesito, aleluya, que Dios me salve, que Dios me sane y que Dios me ayude a agradarle. Para eso tienes que reconocer que necesitas a Dios, que eres insuficiente en ti mismo y que Jesús vino a dar su vida por ti para darte vida abundante. Pero la única forma de llegar al Padre, dice, que por un camino, y su nombre es Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Él es el camino, la verdad y la vida, y es la única manera de llegar a la eternidad con el Padre celestial. Habrá alguien que levanta su mano bien en alto y dice: pastor, yo quiero ser salvo. Levanta tu mano bien en alto si quieres aceptar a Jesús como tu Señor. Este es un momento glorioso. Dice la palabra: hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere salvarte hoy. Si quieres vida nueva, levanta tu mano en alto. Quiero orar por ti. Quiero que Dios te bendiga de una manera especial. Quiero hacer un segundo llamado para la iglesia. Estamos hablando de un clamor que transforma. A lo mejor tú nunca has hecho un clamor así. Si hay áreas en tu vida que necesitan ser transformadas, yo te voy a pedir que tú vengas hasta este altar y te vayas de rodillas en algún lugar y comiences a clamar a Dios. O si te quieres quedar de pie, lo puedes hacer. Lo importante es que tú vengas ante Dios y te derrames ante su presencia y clames a Dios para que seas transformado. No vengas a pedirle ahora que Dios te dé provisión para tu casa. No, ven a pedir que Dios te transforme, que Dios te permita conocerle, que tú puedes estar en su presencia, aleluya, y salir de este lugar transformado. Tú no quieres seguir viviendo de la misma manera, porque con la manera que has vivido solamente has recibido vacío y dolor. Pero Dios quiere cambiar tu lamento en baile, en alegría, aleluya. Pero para eso tú tienes que humillarte ante Dios y clamar a Él para que su Espíritu crea en ti una nueva persona. El altar está abierto para aquellos que desean de todo corazón, aleluya, venir ante Dios para que Dios transforme su vida. Mientras adoramos al Señor, aleluya. Si tú quieres ser transformado, ¿sabe? Hay más gente. Ven, humíllate ante Dios, clama a Dios, clama a Dios. Dios no va a cambiarte a menos que tú clames a Él. Tiene que nacer en tu corazón, aleluya. Ven ante Dios, humíllate ante la presencia de Dios, aleluya, y clama a Él. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Dios tiene respuestas para las dudas. Dios tiene respuestas para aquellas cosas que tú desconoces. Dios tiene soluciones reales para tu vida. Gracias, Padre, por aquellos, aleluya, que están en tu casa, Señor, humillados ante tu altar. En el nombre de Jesús, Señor.